ese simio, en proceso de humanización, tenía capacidad de trabajar. Y para transformar la naturaleza necesitaba contar con una mano, y una mano especial, una mano que tuviera un pulgar que se oponía a los otros 4 dedos. La mano le permitió poder eximir, por ejemplo, de fuerzas al macizo facial, y eso resulta en que al cráneo estar eximido de esas fuerzas, el cerebro tuvo más espacio para crecer. El doctor nos dijo, va a llegar un señor que se llama Che Guevara, de donde nadie sabía quién era el Che Guevara. ¿Por qué las manos? ¿Por qué? Porque abrazaba a los viejos, porque tomaba la cabeza a las criaturas. Suaves, suaves, no eran duras. Víctor era hijo de un campesino que trabajaba en un fundo. Entonces las manos rudas así del pueblo son como imágenes de esa vida. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que sí, cuando le soldaron nos dimos cuenta que le faltaban las 2 manos. Apareció un frasco de vidrio lleno de un líquido pardusco. Dentro del líquido, 2 manos humanas, las muñecas hacia arriba, así. Para que un cuerpo pase a la eternidad, tiene que estar completo. Si el cuerpo no está completo, el alma se destruye. Él salió enterito del hospital, no le faltaba nada. Al otro día ya dijeron que le habían cortado las manos. Y el oficial entonces allí le dice: así que vos sos el Víctor Jara, el cantor de pura mierda, el cantor comunista de pura mierda. El sonido tremendo de una bota pegando en un cuerpo indefenso a nosotros se nos queda grabado para siempre, porque golpea en las manos, en las muñecas. Vas a ver si vas a poder otra vez empuñar la guitarra. El juez Farzao estaba comprometido a investigar quiénes habían robado las manos de Perón hasta las últimas consecuencias. La idea era llegar hasta Moscú y de Moscú llevar las manos hasta Cuba. En principio habría mordido la banquina, se cruza, vuelca y se incendia cuando termina pegando en un montículo de roca. La idea es reconstruir el cuerpo de Perón para poderlo exhibir tal como merecía, como el personaje que fue, como un grande, ¿no? Había una idea que siempre está vigente de reconstituirle las manos. Y la primera idea fue de juntar en un cofre un poco de tierra de cada provincia y con esa tierra hacer las manos y colocarle guantes. El tratamiento tenemos claro qué es y cómo lo vamos a realizar. Porque tiene que estar completo, merece estar completo. Para que sea en algún momento exhibido o para que nunca sea exhibido.
El cortar las manos es un intento fracasado de cortar el contacto con los otros. Y cuando asesinan a mi viejo, yo tomo la guitarra, cosa que jamás había hecho en mi vida, porque sentía que a través de la muerte de mi padre volvían a vencernos. Precisamente Víctor Jara expresaba esto, expresaba el sentido de la lucha, la fiesta en la lucha, y eso me une mucho también a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret quería un movimiento fiestero. Volví a vencer el miedo, volví a vencer la violencia, volví a vencer la desconfianza. No son los años ni las enfermedades las que pesan, son las ausencias. Nos dicen mucho perdón y olvido. Yo no perdono ni olvido. Y la mar entró después de los tiritones. No nos dieron misa, partimos al firmamento. A brillar y brillar, ¿por qué no? Hasta el fin de los tiempos.